planeta del planeta. Tengo el gusto de presentarles en esta ocasión a la embajadora de Francia en México, Maryse Bouchier. Bienvenida. Mucho gusto estar con usted hoy. Muchas gracias. Vamos a entrar directamente en materia. Me gustaría que nos explicara, embajadora, cómo está esta condición de pues los preparativos para llegar a la cumbre de la COP21 en París a finales de este 2015. Pues yo diría que estamos a medio camino. Este año es el año en que vamos a tener una cumbre importante, ya que se trata de definir los objetivos a la vez de mitigación y de adaptación al cambio climático para los 20 y 30 próximos años. Como lo saben, se inició un acuerdo hace ya decenas de años en Tokio y ahora tenemos que renovar contribuciones, encontrar un acuerdo vinculante para todos los países del mundo. Pero no solo eso, también va a ser el momento, la COP de París, en el que los países van a anunciar contribuciones unilaterales, contribuciones que cada país va a hacer para llegar a este objetivo de mitigación y de adaptación a un cambio climático en el que no se pase en los años que vienen de una subida de temperatura de 2 grados, porque ya sabemos muy bien ahora que pasando de 2 grados es muy difícil para la humanidad adaptarse a las condiciones que crearía un calentamiento climático global importante. Por ejemplo, lo vemos muy bien en un país como México. México es un país vulnerable al cambio climático y si se siguiera como en el camino actual, llegaríamos a lo mejor a un aumento de temperatura de 4 o 5 grados, lo que implicaría una pérdida de territorio, toda parte a orillas del mar, también una multiplicación de huracanes, de inundaciones, de sequías, que sería muy difícil poder soportar para la población, para los ciudadanos aquí en México, pero pasa lo mismo, yo diría, en la totalidad de los países del mundo. Los daños que traería la crisis económica, que traería un aumento de más de 2 grados, sería impresionante, mucho más importante que lo que se puede vivir hasta en una crisis económica mundial como las que se han podido soportar en el pasado. Con mucha frecuencia escuchamos posturas de lo que es el cambio climático y las consecuencias, pero en esta ocasión usted nos está planteando un panorama muy fácil de entender. Sin embargo, cuando se llegan a las negociaciones entre los gobiernos, entre los países, toda esta maraña de instituciones que están entreveradas en lo que es el cambio climático, su prevención, su mitigación, su adaptación, ¿qué significa o qué debe entender la sociedad, la población, por un acuerdo vinculante? Un acuerdo vinculante es un acuerdo en el que se definen obligaciones. No solo se trata de decir yo voy a intentar hacer esto para cada país, sino realmente tener metas concretas y cumplirlas. Se trata de países o de grupos de países, porque por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, a la que pertenece Francia, es el conjunto de los 28 países el que ha decidido una meta muy importante, que es que de aquí al 2030 se pueda bajar el nivel de emisiones de carbono de un 40% y también subir la parte de energías renovables a 27%, también la eficiencia energética, porque bien se sabe que la mejor energía es la que no se usa. Entonces es importante tener mayor eficiencia energética y también un 27% de toda otra clase de otras medidas, ¿no? Entonces, un acuerdo vinculante es eso, es que cada país o cada grupo de países se comprometa a cumplir
con obligaciones de emisión de gas carbónico, obligaciones de eficiencia energética y de mix energético, digamos, ¿no? Y evidentemente un acuerdo así, por la importancia de las obligaciones que genera, es un acuerdo que tenemos que concebir como un acuerdo dinámico, ambicioso y dinámico. Ambicioso porque las metas tienen que ser altas y dinámico porque lo que quisiéramos es que, por ejemplo, se definieran unos niveles en París, pero que pueda haber cláusulas de review, de revista, cada X años, en los que se refuerza todavía un poco más el objetivo para llegar a ese objetivo global de los años 2030. Eso no se va a hacer en un día, pero sí hay que empezar hoy. Estos objetivos definitivamente nos llevan a considerar los presupuestos. ¿Cómo estamos en esta materia? ¿Cómo está funcionando o cómo va a funcionar el Fondo Verde? Usted está tocando un punto muy, muy importante que es el del financiamiento. El financiamiento hay países que lo pueden soportar. Porque se necesita, claro, toda esa transición energética, toda esa transición hacia una mayor eficiencia energética, todo ese trabajo que se puede hacer para adaptación también a las nuevas condiciones climáticas, son objetivos que necesitan un financiamiento y los países más desarrollados se supone que lo pueden lograr. Yo diría que hasta en realidad esto genera crecimiento, esto genera oportunidades desde el punto de vista económico. La Unión Europea, por ejemplo, ha subido en estos últimos años el PIB de más de 40%, creo 44%, y al mismo tiempo ha podido bajar de más de un 20% las emisiones de carbono. O sea, hay un punto en el que el atacarse al cambio climático produce crecimiento, produce innovación, produce bienestar. Pero para llegar de todas maneras a esto se necesitan, sobre todo para los países más pobres y más vulnerables, para los países en desarrollo, se necesitan fondos. Y ahí todos los países del mundo se comprometieron en la COP de Copenhague en que se creara un fondo de 1.000 millones de dólares al año y este fondo tiene que servir justamente para apoyar los esfuerzos de los países en desarrollo para que puedan llevar esta transición a otro modelo económico. Yo creo que vamos avanzando bastante bien. Es una de las metas importantes de la Conferencia de París, el que se pueda generar una confianza en el que esos objetivos de financiamiento van a ser logrados. Estamos ya con un fondo verde que lleva más de 10.000 millones, creo, de dólares. Hay países como México que han aportado ese fondo verde, los países de Europa también, Francia, por ejemplo, aporta 1.000 millones, ha decidido aportar 1.000 millones al año a este fondo verde, pero no estamos todavía en esos rangos que necesitamos para que el fondo sea verdaderamente útil en la medida en que se necesita, ¿no? Ya hay un empezar interesante, ya hay progreso, pero se necesita ir más adelante en los próximos meses en lo que se definió como la necesidad de financiamiento para el cambio climático. La última pregunta es algo que hacemos siempre a nuestros entrevistados. Ajá. ¿Qué hace en el día a día como ciudadana la embajadora de Francia en México para cuidar el medio ambiente? Pues tengo la suerte de tener un esposo muy cuidadoso y eso me ayuda mucho. Entonces, lo que hacemos es sencillamente apagar la luz cada vez que salimos de algún cuarto, y no es tan fácil en una residencia, pero sí lo hacemos. No usamos climatización porque en un lugar como la Ciudad de México de veras no se necesita la temperatura es ideal,
Tampoco creo que usemos en ningún momento la calefacción porque no se necesita tampoco. Entonces, yo creo que en esto sí somos cuidadosos. También hemos separado en la cocina los desechos porque el tema de los desechos es un tema muy importante en todo lo que tiene que ver con el cambio climático. El tener un buen tratamiento de desechos ayuda a un desarrollo sostenible, digamos, ¿no? Entonces separamos los orgánicos, los inorgánicos y otras cuantas cositas así que intentamos día a día llevar. También es importante el usar cada vez que se puede otro transporte que un transporte individual. Eso hay que no estar demasiado lejos del trabajo para poder ir caminando, por ejemplo, al trabajo, pero cada vez que se puede hacer. Y le voy a contar lo que está pasando hoy. En este día de diplomacia del cambio climático que se está desarrollando en el mundo entero, hay en París un encuentro en el Ministerio de Relaciones Exteriores entre el ministro y los embajadores. Pero hoy todos los embajadores van a llegar al ministerio en bicicleta y eso es una buena señal. Eso sencillamente es magnífico, nos encantaría que pudiéramos hacerlo aquí en México y de verdad yo como periodista, como ciudadana, quisiera ver a mis gobernantes llegar en bicicleta, o llegar caminando, o llegar en... Pero pero lo veo yo todos los domingos en Reforma. Que vayan todos, sí, que vayan muchos, claro, claro. Que vayan muchos. Muy bien, embajadora Maris Bussière, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Meta del Planeta. Un gran placer, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Meta del Planeta. Yo soy Patricia Guevara, les agradezco el favor de su atención. Nos vemos en la próxima emisión. La Meta del Planeta.